Pentecostés. Pentecostés representa muchas cosas para nosotros. Yo les hablaba, no sé cuántos escucharon la prédica del sábado o del domingo. Les invito a que vayan a ver. La prédica va a estar subida el día. Ya está en el canal de Udel el culto. ¿En serio? Y ahí, si no, Maracelo te avisa cuando va a estar la. Bueno, la prédica en mi canal, la prédica del sábado va a estar el martes por ahí, mañana pasado. Bueno. Entonces van a poder ir a ver. La prédica del sábado estuvo lindo, fue lindo compartir. La verdad que Dios se manifestó de una manera tremenda. Y sería bueno que vayan y vean para enriquecerse también ustedes, para los que no fueron el sábado. Pero en definitiva hablamos de que el Espíritu Santo vino con un solo objetivo. Siempre pensamos que Dios vino, como dio el Espíritu Santo, para hacer muchas cosas, pero en realidad el principal y único objetivo por el cual vino el Espíritu Santo es para transformarnos a nosotros. Porque una persona transformada por Dios hace todas las cosas que nosotros creemos que en realidad las hace el Espíritu Santo. ¿Se entiende lo que quiero decirles? Bueno. Ahora, quiero que podamos ver, ahora quiero agregarle otra cosa con respecto al Pentecostés, pero algo que Dios me hablaba a mí con respecto a esta transformación interna o esta transformación personal. Me hablaba con 2 de Timoteo 1:7, dice, no nos ha dado Dios un espíritu de temor y timidez, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y Dios me empezó a mostrar que el Espíritu Santo tiene esas 3 características principales, pero si nos damos cuenta, las 3 tienen que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque el poder es para transformarnos en el espíritu, el amor es para transformarnos y sanarnos en el alma, y el dominio propio es para transformar nuestra naturaleza en el cuerpo, nuestra naturaleza de pecado. Entonces, básicamente el Espíritu Santo vino a transformarnos por completo. No solo transforma algo de nosotros, Él viene a transformarnos por completo. Por eso Romanos 12:2 dice, Dios nos hace personas nuevas. O sea, es todo nuevo. ¿Me están entendiendo? Dios está queriendo hacer algo nuevo. Pero hoy no les quiero hablar tanto del Pentecostés en sí, sino algo que refiere al Pentecostés y con todo este contexto de lo que se viene enseñando, predicando. Y para eso les quiero hablar de la semilla que lleva fruto. ¿Qué es una semilla? Vamos a partir desde la base. ¿Qué es una semilla? Según la Biblia, las semillas son las palabras de Dios que son soltadas. Palabra de Dios, digan conmigo, palabra de Dios. ¿Qué es una semilla? Si pueden decir un poquito más seguro. Palabras de Dios, exacto. Entonces, ¿por qué creemos que las semillas son palabras de Dios? Porque el mismo potencial que tiene una semilla es el mismo potencial que tiene la palabra de Dios. Cuando vos ves una semilla pareciera que no puede hacer nada, pero esa semilla cuando da fruto se convierte en un gran árbol. Por eso Jesús mismo hace referencia a la semilla como las palabras de Dios. No la palabra hablando de la Biblia, sino las palabras de Dios son semillas. Vamos a leer, por ejemplo, esta palabra fuerte, que acá les confirmo bien el pasaje. Mateo, por ahí no anoté la cita. Mateo 13, 31. Voy a anotar acá antes que me olvide. Mateo, ¿están ahí? Mateo 13, 31 y 32. Dice en la versión Reina Valera, lo leo yo ahora. Otra palabra les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Escuchen, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Dice, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se convierte en la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Jesús mismo da la referencia del poder de la semilla y entendemos en otra parábola más cómo la semilla representa la palabra. Pero nosotros sabemos que cuando tenemos la palabra ya lo tenemos todo. Aunque todavía no se pueda ver todo. ¿Se entiende? Nosotros sí podemos ver una semilla y saber que ahí hay un árbol. Sabemos que hay el potencial para algo grande.
detrás de una palabra. Hay otros que ven y ven una simple semilla inservible, pero nosotros vemos una palabra y sabemos que esa palabra nos sustenta, que esa palabra nos provee, que esa palabra nos multiplica, nos transforma, ¿se entiende? Nosotros podemos verlo de otra manera porque entendemos lo que representa una palabra. Un par de discipulados atrás yo pude hablar sobre la fe correcta, que es la fe en una palabra. No es que yo tengo fe en lo que a mí se me canta, yo tengo fe en lo que Dios me dijo que va a hacer. Esa es la fe correcta. Entonces necesitamos una palabra, decir conmigo la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien cree en la palabra? Cuando alguien cree en la palabra, entonces esa semilla, si lo comparamos a la palabra como una semilla, alguien que cree en la palabra es el que da mucho fruto. Es una semilla que realmente crece y se convierte en un gran árbol. Es totalmente transformado y transforma todo a su alrededor. Por ejemplo, Abraham. Abraham fue uno de los primeros que nosotros podemos ver en la Biblia que tuvo una palabra, una promesa de parte de Dios y le dijo, vas a tener una gran descendencia. Y él creyó la promesa, creyó la palabra y obedeció. Pero lo fundamental que tenemos que entender en la palabra, en la semilla, en la palabra es creer. Decir conmigo, necesito creer. Abraham creyó la promesa de Dios y la conquistó, la esperó hasta el último momento. Creer, estar parado en el lugar correcto, esperando. Otro ejemplo es Moisés. A mí me impresiona de Moisés que él, cuando Dios le habla a él a través de la zarza, fue en el monte Horeb, también conocido como Sinaí. Él estaba pastando las ovejas de su suegro en un desierto, porque el monte Sinaí estaba en el medio del desierto. Y él estaba en ese desierto en una partecita donde había un poco de césped y entonces la puso a comer ahí a las ovejitas al costado, al pie del monte. Y en ese lugar ve una zarza ardiendo y Dios le habla. Y cuando él va y Dios le habla, vean que Moisés no estaba en esclavitud. Moisés nunca llegó a ser esclavo porque él se crió con el rey y después se escapó y se fue a otra ciudad y se casó y vivió con su suegro, pero él nunca experimentó lo que es la esclavitud. Mírenme a mí, por favor. Él nunca experimentó lo que es la esclavitud y Dios le habla y le da una promesa de que vaya a hablar al pueblo, de que vaya a hablar con el ¿cómo se llama? El faraón. Y le dio las directivas y todo lo demás, pero no le dio las tablas de la ley ni nada por el estilo, sino que directamente le dio la promesa y la directiva. Esto tenés que hacer. Y Moisés creyó al toque en la palabra, y aunque era desafiante y loco, se fue a hacerlo y lo cumplió. Y literalmente Dios respaldó la palabra. ¿Cuántos saben que Dios respalda la palabra? Si ustedes se atreven a creer en la palabra, ustedes tienen una semillita que son palabras, promesas que Dios les dio. Si ustedes se atreven a creer las promesas que Dios les da, las palabras que Dios va dando, entonces van a ver cosas grandes que Dios va a hacer con sus vidas. ¿Me dicen amén? Ahora, Moisés creyó, el pueblo fue libre y en el camino de su libertad iban ¿por dónde? Por el desierto. Y dentro de ese mismo desierto estaba el mismo monte en el que él había encontrado la zarza, estaba el monte Sinaí. Y en ese mismo monte en el desierto, ahora ya no estaba él solo, ahora había una multitud de una ciudad, un pueblo, que eran muchos millones y que se calcula que obviamente varias generaciones habían crecido y se habían criado como esclavos. Entonces su mentalidad era una mentalidad de esclavos. Entonces el esclavo no sabía que no sabe responder a las órdenes de lo que tiene que hacer, sino está acostumbrado a las órdenes de lo que no tiene que hacer. Por eso ahí en ese monte Sinaí, en el mismo monte que Dios le habló a Moisés, ahora le habló de una manera diferente y le dio una lista, una tabla de leyes de lo que no podían hacer, porque era la mentalidad a la que estaban acostumbrados el pueblo que acababa de ser libre de la esclavitud. Entonces era la única manera de aprender a responder a lo que Dios quería hacer. Y ahí se funda la ley que representa también la fiesta de Pentecostés, fue en la fecha en la que se entregó la ley. Y entonces ellos intentaron seguir la ley, hicieron un pacto con Dios con esa ley, que fue el primer pacto, que lo llama Corintios, ahora lo vamos a leer al final. Entonces fue el primer pacto de la ley y Jesús viene a darnos un nuevo pacto. Y justo en la misma fecha, en la misma época en la que se habían entregado las tablas de la ley, en su libertad, Dios nos entregó al Espíritu Santo en nuestra libertad cuando Cristo murió. Y es muy fuerte entender esto porque lo único que tenían Abraham, lo único que tenía Moisés,
era una palabra y en lo único que ellos permanecieron era en fe. Y yo dije, Señor, ¿qué tengo que hacer para que hagas algo grande en mí? Creer. ¿Qué tenés que hacer para que te vaya bien? ¿Qué tenés que hacer para que lo que Dios puso en tus manos dé mucho fruto? Creer. Y ahora vamos a entrar un poquito más profundo en qué significa creer, pero un último ejemplo que quiero darles de creer la palabra son los discípulos de Jesús. Porque los discípulos de Jesús recibieron muchas semillas, o sea, estuvieron con Jesús por varios años, así que Jesús soltaba palabras, semillas, y constantemente les iba explicando, enseñando cosas, pero esa semilla no había dado fruto, ellos todavía seguían con miedo, ellos todavía seguían con duda, no sabían qué iban a hacer cuando Jesús se iba, todavía esa semilla no había dado fruto, pero cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, esa semilla empezó a dar fruto. El Espíritu Santo provocó que ellos empiecen a dar fruto. Pero acá quiero entrar a lo que para mí representa en la palabra el creer. Creer significa confiar y esperar. Estar en el lugar correcto. Porque solo unos locos que creen la promesa estaban encerrados en una piecita en medio de Jerusalén en esa época. Y yo creo que muchos de nosotros, aunque recibimos una palabra, muchas veces no supimos quedarnos en el lugar correcto. Muchas veces no supimos esperar por no creer. El que cree está con confianza. Aunque el contexto no sea el mejor, aunque la situación parece que no va hacia lo que Dios te dijo, si Él te habló, Él va a transformar lo que hoy no entendés cuando ves por ver lo que Él te mostró que va a hacer. Él va a transformarlo. Si hoy no se parece, quédate tranquilo porque la palabra lo transforma y lo que no parece termina siendo lo que Dios dijo. Porque la palabra tiene el poder de transformación. Pero solo los que creen, esperan y se quedan en el lugar correcto. Y esto es muy importante para nosotros, para entender lo que es creer y esperar la palabra. Y nosotros a veces por hiperactivos y ansiosos queremos dar fruto nosotros. Es como si tuviéramos la semilla y quisiéramos romperla nosotros y quisiéramos tirarle agua y estirar un tallo. No va a salir nada. Juan 15:5 Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí, entonces van a dar mucho fruto. ¿Qué hay que hacer? Permanecer. ¿Qué es Jesús? La palabra. ¿Qué hay que hacer? Permanecer en la palabra. Eso es creer. Permanecer ahí en lo que Dios te dijo, ahí quédate. Si Dios te dijo, Él lo va a hacer. ¿Se entiende lo que quiero decirles? Esa es la actitud de creer en lo que Dios te habla. ¿Y qué pasa si alguien no cree en la palabra? Y esto es muy fuerte, porque no todos a veces creen que puede ser posible, pero no toman esa actitud genuina de permanecer creyendo. ¿Por qué? Porque creer demanda morir. Porque para creer hay cosas que vas a tener que dejar de hacer. Porque si vos realmente le crees a Él es porque lo que vos pensás que está bien ahora queda en un segundo plano por lo que Él me dijo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces muchos creen, pero a la hora de morir, cuando hay que tomar una decisión fuerte, ahí es donde bajamos un cambio y nos salimos y terminamos haciendo lo que nosotros queremos, porque en realidad no estamos creyendo. ¿Se está entendiendo lo que quiero decirle? Entonces, lo que Dios me dijo a mí cuando yo estaba estudiando esto, Dios me dijo, esto lo preparé el viernes, Dios me dijo, los que no entienden mi palabra no creen en mis promesas y por no creer en mis promesas corren detrás de sus pasiones sin dar ni un solo fruto. Porque es el mismo Espíritu Santo, el mismo Jesús que murió, la misma cruz, las mismas semillas, los que cambian somos nosotros si creemos o no creemos. La promesa es la misma. De bendición, de prosperidad, de multiplicación, de crecimiento, de transformación. Las promesas son las mismas para todos nosotros. Y todas son con la misma base, la obra de Cristo, en la gracia de Dios. Esa es la base, o sea, todos estamos en el mismo lugar, con las mismas condiciones y con las mismas posibilidades. Pero hay semillas que dan más frutos que otros porque no creen la palabra. Creer es una actitud de esperar y permanecer. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Me dicen amén. Juan 12:24 me gusta porque Jesús vuelve a dar la similitud y dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, si muere, producirá muchos granos nuevos y una abundante cosecha de nuevas vidas. Dice, si la semilla no cae y muere, no va a dar ningún fruto, va a quedar solo. Pero si muere, va a dar mucho fruto. Yo dije, bueno, Señor, todos nosotros tenemos que morir. Si hay una muerte interna nuestra,
Pero él estaba diciendo eso en un contexto de que 2 versículos más adelante él empieza a anunciar su muerte a los discípulos. O sea, lo que él está diciendo es, yo soy la semilla que cae en la tierra y vino a morir. ¿Para qué? Para dar mucho fruto. El objetivo de la muerte de Jesús, ¿cuál es? Dar mucho fruto. ¿Y cuál es la característica de un fruto? La característica de un fruto es que contiene el potencial de más semillas de la misma la cual murió en la tierra. O sea que lo que Jesús está esperando con la obra de Cristo, cuando alguien le cree, da fruto. Estamos hablando de creer. Cuando alguien cree en la obra de Cristo, damos fruto. Y es imposible que nosotros demos fruto sin dar semillas. Es imposible que nosotros demos fruto si no estamos multiplicando en otros lo que Dios lo hizo con nosotros. En otras palabras, no fuiste verdaderamente transformado si todavía no empezaste a transformar a otros. Y yo sé que puede sonar fuerte lo que ustedes quieran, pero estoy hablando bíblicamente. Hay algo que Dios quiere transformar en tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? En el original, cuando dice darán mucho fruto, la palabra original griega es karpos, que significa gran descendencia de personas. Una gran descendencia. Y por eso en esta versión NTV dice, sin embargo, cuando muere, produce muchos granos nuevos. ¿Qué es lo que está viendo Jesús en esos granos nuevos, en esa parábola? Está diciendo que su muerte va a producir mucho más potencial para seguirse multiplicando. Entonces, ¿qué pasa cuando un árbol, la semilla se convierte en árbol, el árbol se llena de frutos y los frutos caen con más semillas? Lo que está haciendo es que en poco tiempo vamos a tener más árboles que van a dar más frutos, ¿se entiende? Y esos frutos van a dar más árboles que van a dar más frutos, que van a dar más árboles. Y nosotros podemos ver un bosque, todo empezó desde algo que se multiplica, ¿se entiende? Ese es el origen o la base de la promesa de Dios, aun cuando creó los frutos. Cada fruto de semilla de su misma especie. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque de la misma manera Jesús, cuando le manda a los discípulos a ser discípulos, le dice, vayan y hagan discípulos. Y le habla de la expansión. Él se imaginó ese árbol que tiene fruto y que esos frutos se formaron más árboles y dieron más fruto. Y dice que desde Jerusalén hasta Judea, de Judea a Samaria y de Samaria hasta los confines de la tierra, porque él estaba viendo esa multiplicación. Él dice, mi muerte va a llegar hasta los confines de la tierra, pero que llegue hasta ahí depende de que nosotros demos verdaderos frutos y seamos verdaderamente transformados. No se trata de cuántos pastores o evangelistas se levantan, sino de cuántos cristianos son verdaderamente transformados por la obra de Cristo. ¿Se está entendiendo lo que quiero decirles? No todos fuimos llamados a ser pastores, pero todos fuimos llamados a discipular a uno, a predicar el evangelio. Nadie se salva de esta. ¿Me hago entender a lo que estoy enseñando? Yo estoy hablando solo con la palabra. Entonces, él fue... ¿Por qué él se representa con una semilla? Si él está diciendo, si la semilla no cae, muere, hablando de su muerte, representándose a él como semilla. Y dijimos que la semilla es la... Y Jesucristo en Juan 1 nos dice que Jesucristo es la palabra hecho carne. Él vino a la tierra a morir para dar fruto, muchachos. ¿Hasta dónde va a llegar ese fruto? La característica principal de un fruto es que dentro lleva semillas para dar más fruto. ¿Y por qué le hablo de los frutos si estamos en un contexto de Pentecostés? Porque Pentecostés es la fiesta de las cosechas, es la fiesta de los primeros frutos. Es más, si nosotros vamos a Hechos 2, que fue el primer Pentecostés con el Espíritu Santo, Pedro empezó a gritar y ese día... Por primera vez se salvaron como 3,000. Y ese día oficialmente comenzó la iglesia de Jesucristo. Ese día, con el Espíritu Santo, ese día. O sea que en pleno Pentecostés tuvimos también la fiesta de los primeros frutos de la obra de Cristo. Su muerte había dado los primeros frutos, 3,000. Pero ¿cuándo dio fruto? Cuando los 12 fueron transformados. Cuando los 12 dejaron de ser semilla para ser árbol. Cuando hay una transformación en nosotros, estamos multiplicando los frutos de la obra de Cristo.
Yo no doy fruto por quien yo soy ni por qué yo hice. Yo doy fruto por la obra de Cristo. Pero mis frutos siguen extendiendo o expandiendo lo que Cristo ya hizo en la cruz. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Entonces, fíjense, ese Pentecostés ya vimos los primeros frutos de lo que es la obra de Cristo, de esa semilla que murió, ya vimos los primeros frutos. Y le hablo de esto para que podamos entender que realmente necesitamos ser transformados y que en nuestra esencia está el multiplicarnos. En nuestra esencia está el poder ayudar a otros. Es parte de nuestro fruto. Si no, verdaderamente, seguir siendo semilla. Cuando Jesús dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos, ¿saben lo que significa mies? Mies hace referencia a las semillas listas para ser cosechadas. Esas semillas pueden representar para molerse y hacer harina de trigo, o esas semillas pueden representar otra siembra. Entonces, ¿qué quiero decirle? No solo la mies es mucha está haciendo referencia a la cantidad de personas que quieren escuchar de Jesús, sino también nos podemos identificar como que la mies es que la iglesia está llena de semillas y pocos árboles. La mies es mucha, está lleno de semillas, pero pocos obreros, pocos árboles que reproduzcan el fruto. Pura semilla, decirle que está al lado tuyo, no seas pura semilla. Algunos podrían decirme, Cristian, pero yo siento que no es mi naturaleza o que yo no voy por ese lado, para mí no me es tan fácil. No se trata de que se te sea fácil o que tenga que ver con tu temperamento o que hayas nacido para esto. Se trata de que nuestra esencia como cristianos, si nacemos de nuevo en el Espíritu, esa esencia está en nosotros. Por más que a vos te guste el fútbol, al otro le gusta cantar, al otro le gusta vender, al otro le gusta tocar la guitarra todo el día y al otro, no importa lo que te guste a cada uno o las responsabilidades que tenga cada uno o los perfiles que tenga cada uno, el llamado y la transformación de Dios en nosotros es con la misma esencia. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿De verdad me entienden o no? Vamos a cerrar leyendo 2 Corintios 3, 7 en adelante, en NTV lo leo. Y quiero que vayan con todos los conceptos que tomamos hasta recién. Quiero que vayan leyendo esto. Vamos a leer como por partes, entendiendo estos conceptos. Primero, versículo 7. El camino antiguo, escuchen, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos recién, no es cierto? El camino antiguo, porque ahora estamos en un nuevo camino por medio del Espíritu. El camino antiguo conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés. Quiero que vean esto. El camino antiguo comenzó con gloria y terminaba en muerte. El camino nuevo comenzó con muerte y termina en gloria. Cristo murió para abrir el nuevo camino, para llenarnos de gloria, para que podamos ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios. En ese mismo monte Sinaí, en medio del desierto, Moisés se encuentra con Dios, Dios le da las leyes, él las escribe en piedra, las talla en piedra, y cuando baja, como había estado con Dios, todos podían ver que su rostro brillaba de tanta gloria. Dice, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo estaba destinado a desvanecerse. Dice, no deberíamos, versículo 8, no deberíamos esperar mayor gloria dentro de este nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida. Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es este nuevo camino que nos hace justos delante de Dios? Versículo 10, de hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante de este nuevo camino. Hablando de Pentecostés en adelante. Versículo 11. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es este nuevo camino que permanece para siempre? Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Fíjense esto, Moisés baja y como no estaba el Espíritu Santo, ni la gracia, ni la justificación, ni el pueblo no entendía nada, Moisés se tuvo que tapar para que ese brillo no le perjudique a ellos.
Pero fíjense que yo le enseñaba el sábado y el domingo en los cultos que prediqué que lo único que puede transformar algo o a alguien es la gloria de Dios. Por eso Moisés no podía lograr la transformación de nadie porque tenía que taparse. Pero nosotros en el nuevo camino no necesitamos taparnos la gloria, sino que la gloria, así como estuvo en Moisés, con más gloria está en nosotros y esa gloria transforma a las demás personas. Por eso yo les leía este mismo pasaje al final, en el versículo 17 y 18, habla de que nosotros somos transformados a su imagen de gloria. Esto quiere decir que esa gloria está en nosotros, así como Moisés vio la gloria y hubo gloria en su rostro y todavía no estaba el Espíritu Santo, todavía Cristo no había muerto en la cruz. ¿Cuánto más nosotros podemos tener esa misma gloria, pero ahora sin velo? Podemos transformar a las personas con esa gloria que está en nosotros. ¿Me están entendiendo? Entonces, versículo 14, pero la mente de ellos, del pueblo, se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que leen el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente. Por eso no entienden la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. ¿Qué necesitamos con la palabra? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer. Este velo nos es quitado únicamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen su corazón cubierto con ese velo y por eso no entienden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, decir conmigo Pentecostés, allí hay libertad. Así que todos nosotros ya sin velo, a quienes se nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. No solo por la gracia, no solo podemos ver la gloria. Ahora por su gracia podemos ver y reflejar. Ahora se tiene que ver en nosotros esa gloria. Por esa gracia, por la obra del Espíritu, por esa libertad, ahora yo puedo ver y reflejar la gloria de Dios. Entonces, si la gloria de Dios me transforma y yo puedo reflejar esa gloria que me transforma, todo a mi alrededor tiene que ser transformado. Por eso les voy a decir, si ustedes aún no dieron fruto en transformar a alguien más, es porque en realidad todavía ustedes no fueron verdaderamente transformados por la palabra. Necesitamos ser transformados. Así que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, porque el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Wow. ¿Quién nos hace más parecidos a Él? El Señor, quien es el Espíritu. Decí conmigo Pentecostés de nuevo. Él vino para hacernos más y más parecidos a Él. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros con esta promesa? Creer. Si Él hace, ¿yo qué hago? Creo. Yo creo que Él me transforma. Yo creo en que Él lo hace. Yo creo que por lo que Jesús murió en la cruz, Él me transforma. Yo voy a ser una nueva persona. Va a cambiar todo en mí. ¿Cuántos me están entendiendo acá? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué te hace ser transformado? Creer. Decí fuerte, por favor. Creer. Por la misma imagen que te transformó, vas a poder transformar a otros. Entonces, en pocas palabras, cierro con esto que les mencionaba recién. Jesús fue esa semilla que cayó a la tierra y murió para dar mucho fruto. Él murió para dar mucho fruto y nosotros somos parte de ese fruto. ¿Somos fruto o no? ¿O nos sirvió de nada para vos la obra de Cristo en la cruz? ¿Somos fruto, sí o no? Somos fruto. ¿Cuál es la característica del fruto? Que tiene el potencial para multiplicar lo que lo produjo. Si sos un verdadero fruto de la obra de Cristo, tenés el potencial para multiplicar en otros lo mismo que Dios hizo en tu vida. ¿Cuántos reconocen que Dios hizo algo fuerte en su vida? Algo. Levántame la mano. Que Dios los transformó en algún área. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero en algo Dios hizo una obra. En nuestro corazón, en nuestro carácter, en cada área de nuestra vida Dios va haciendo obras. Dios hizo cosas sobrenaturales, gloria a Dios por lo que Dios hizo. Pero si Él lo hizo, porque Él te está preparando como un fruto listo para multiplicar en otros lo que Dios hizo con vos. Y van a ver inclusive
algo que a mí me impresiona del ministerio a nivel mundial, vas a ver, por ejemplo, la mujer que mejor trabaja en el ministerio con mujeres divorciadas es una mujer divorciada. En la mayoría de los casos. Donde van a encontrar, por ejemplo, un hombre que trabaja con un ministerio de hombres divorciados. La mayoría son hombres divorciados porque lo que Dios hizo en ellos, que los sanó, los restauró, se termina multiplicando en otros. Lo mismo está en vos, ese potencial está dentro tuyo. Pero ¿saben por qué ustedes pueden creer en Jesús, pero les cuesta creer en ustedes como fruto? Porque en vez de verse como fruto, todavía se ven como semilla. No sé, cuando mirá... ¿Qué va a hacer? Entonces, chicos, de verdad... Entonces cuando ves una semillita de mostaza, vos decís, mirá, yo acá apenas vengo, si puedo venir a los discipulados, a veces ni ganas de venir no tengo. Y vos mirás la semillita y decís, pobrecito la semillita. Lo que no estás viendo es que Dios te está transformando de semilla en fruto. Necesitas ser un fruto de la obra de Cristo. Lo que Cristo hizo no está terminado en vos hasta que no des fruto. Si Él fue una semilla, Él está esperando de nosotros ser un fruto. Pero cuando Él miró, ve pura semilla. Semillas hay por montones, pero fruto verdadero hay muy pocos. Entonces, dejen de menospreciarse a ustedes mismos o de escuchar y prestarle sus oídos a las personas equivocadas o aún al infierno que te dice, vos no servís, vos no podés. Vos le va a enseñar a alguien. Y ni siquiera le estoy hablando todavía de liderazgo, porque muchos de ustedes capaz no están liderando. No les estoy hablando ni siquiera de liderazgo, pero por lo menos predicarle a alguien y acompañar a alguien. Te hablo de Jesús, Él se salva, te acompaño. Mira, yo no tengo mucha idea, pero vamos. Me acuerdo cuando empecé la facultad en primer año, me acuerdo que yo empecé tarde, como un mes después de que había empezado las clases. Entonces arranqué y yo no tenía ni idea cuál era el salón, quién eran los profes, cuáles eran los horarios. Estaba como un poco perdido de todo. ¿Dónde quedaba el baño? ¿Dónde quedaba el kiosquito? Yo no entendía nada el primer día. Empecé en Corrientes. Me acuerdo que llegué y entré y me sentía un sapo de otro pozo. No entendía nada, absolutamente nada. ¿Usted le habrá pasado la primera vez en algún colegio, en algún club, que no entendía nada? Entonces le pregunto a un señor que estaba ahí, no sé si era algo, y el señor estaba ahí como una pinta de, no sé, como que estaba... un tipo preceptor, algo así parecía. Digo, disculpe, el aula, tenía nombre, ¿viste? El aula fulano de tal, así, allá, el segundo pasillo a la izquierda, ahí está aquel lado. Me voy, me siento, y justo, bueno, me siento sin conocer a nadie, ¿viste? Que te pones como cola de paja, así no entendía nada. Y estás ahí como con mucho miedo, inseguro. Y me acuerdo que entra el señor al que yo le pregunté, que para mí era un preceptor por ahí. Entra, ¿viste? Y la profe se para y dice, chico, denle la bienvenida, él es el rector, el dueño de la universidad. Y yo, no, qué vergüenza. Mira, así le hablaba. Y bueno, ahí le conocí, había sido que era el dueño de la universidad, charló un ratito con nosotros y qué sé yo. Y después me hice amigo de 2 o 3 chicos que estaban ahí. Ellos no eran profes, ellos no eran empleados de la institución, ellos simplemente eran alumnos como yo, pero que habían comenzado un mes antes que yo. Entonces ellos me empezaron a decir, mira, te conviene estacionar allá, te conviene, allá está el baño, este baño te queda más cerca, tenés que llegar 5 minutos antes porque si no... Y me empezaron a dar todo lo que ellos habían aprendido. Simplemente del manejo de la universidad, con el poco conocimiento que tenían. Lo mismo le pasa a muchos que llegan a la iglesia y no tienen ni idea dónde está el baño, ni idea dónde sentarse, qué tienen que hacer. Y ahí está nuestro trabajo y nuestro pequeño fruto ya empieza a dar fruto en otros. Mira, yo no tengo mucha idea, pero vení conmigo, yo te voy a decir dónde nos sentamos. Te vamos a... Aquel que está allá, ese fachero es el líder. No, ya no. No, pero... no, pero ustedes le van enseñando. Pero... no sé si no trajeron nunca a alguien nuevo, pero te dicen, ¿cuál es el pastor? Porque claro, suben todo de traje a la plataforma y te dicen, ¿cuál es el pastor? ¿Entendés? Claro. No, pero si vienen un domingo, claro, te sube Ricardo Boy a hacer el llamado, te sube el pastor Luis a hacer la ofrenda, después sube a orar por milagro, tipo, parece que hay 6 pastores en la iglesia, te sube, ¿cuál es el pastor? Y te preguntan hasta eso, no entienden nada, no conocen nada. Y nosotros, con lo poco que Dios hizo en nosotros, ya podemos ayudar a alguien más.
Pero nos seguimos desmereciendo y menospreciando a nosotros mismos. El problema es que si te menosprecias a vos, en realidad estás menospreciando la transformación de Dios. Y si menosprecias la transformación de Dios, estás menospreciando la obra de Cristo en la cruz. Entonces, no te menosprecies. Decir, Cristo murió para hacerme una nueva persona. Y si así como ustedes levantaron la mano con la certeza de que Dios hizo algo en ustedes, de la misma manera, ustedes van a tener la certeza de ayudar a alguien que está comenzando en el camino del Señor. Acompañarlo. Vení, te digo por dónde es. ¿Y ahora qué onda? Y hay tipo un ABC, como un cursito así que dan los pibes. Explicarle cómo te salga, de la manera que te salga. Pero si sabes guiar a alguien con lo poco que sabes, puedes ayudar a alguien. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Entonces, chicos, les digo con todo mi corazón, no sean injertos, puros frutos sin semilla, llenos de hojas sus arbolitos y sin nada de fruto de lo que Dios hizo realmente en ustedes. Empecemos a multiplicar lo que Dios hizo, esa es nuestra esencia. Y si no te nace multiplicar es porque hay algo que todavía te falta transformar. Pero de verdad que esa es la esencia de Dios. Eso es lo que Dios puso en nosotros. Él te sana, Él te transforma, Él te restaura. ¿Pero por qué? Isaías 61, vino el Espíritu Santo sobre mí para ungirme, Él te unge y te transforma para hacer algo. Para llevar buenas noticias a alguien. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Entonces quiero que entiendan que esto no es un compromiso conmigo, con el pastor o con la iglesia. Este es un compromiso con la obra de Jesús. La transformación que Dios la hizo con vos es la transformación que Dios quiere hacer en algo más, en alguien más. ¿Y hasta dónde vamos a llevar esa obra de la cruz? ¿Hasta dónde vamos a llegar con la obra de Jesús? A uno más. Ni siquiera le digo que salgan a hacer evangelismo. No estoy diciendo, che, todos los martes a la tarde van a salir a hacer evangelismo en la plaza. Ni siquiera. Predicarle a un compañero de laburo, predicarle a un cliente, predicarle a un profe, predicarle a un compañero. Porque eso nace, eso te tiene que nacer, eso está en vos. Cuando viene alguien que vos ya lo ves medio deprimido, viene ese compañero de curso que viene de la nada y te empieza a contar todos sus problemas. Vos no le digas, no, vieja, no pasa nada, ya basta. No. Vos estás viendo la oportunidad de poner una semilla. Porque si soltás la semilla en alguien, si estás multiplicando la palabra es semilla y un fruto da semilla. Entonces, si yo soy un verdadero fruto, constantemente estoy dando semillas. Te estoy diciendo algo que te puede transformar. Tal vez no sea la gran revelación del apóstol Pedro en ese Pentecostés, pero algo te va a salir que lo va a ayudar a ese que está deprimido, a ese que está mal, que está bajón, que está pasando un mal momento. ¿Me entienden? Chicos, de verdad, Dios los ama tanto. Y no vayan nunca a frenar la transformación de Dios por una limitación suya. Porque Cristo ya sacó a un lado todas las limitaciones nuestras para que Él nos pueda transformar. Solamente tenemos que dejarnos transformar. Él en su amor quiere transformarnos. Entonces, no mires tus debilidades y tus errores como un problema, sino más vale mirarlos como un testimonio de lo que Dios está a punto de transformar. Todos somos débiles, todos tenemos errores, pero ahí está el amor de Dios buscando transformarnos, sanarnos, restaurarnos. ¿Me dicen amén? Amén. Chicos, lo único que quiero es que la palabra de Dios y la obra de Cristo dé fruto en ustedes.